Todos cometemos errores. Y en la programación no estamos exentos de eso. En algún momento nuestro software va a lanzar un error. ¿Qué quiere decir cuando decimos que va a lanzar un error? Pues que va a llegar a una sentencia la cual no puede ejecutar por alguna determinada razón. Por ejemplo, sabemos que no podemos dividir entre 0. Bien, ¿y qué pasa entonces si en C# intentamos dividir entre 0? Vemos que vamos a dividir A y B, donde A es 1 y B es 0. Vamos a ver qué pasa. Yo voy a colocar un breakpoint y voy a presionar F5. Llegamos a este punto y le damos F10, F10, y llegamos a la línea problemática. ¿Qué va a pasar cuando yo presione F10? Pues C# va a lanzar un error. Específicamente, divide by zero exception. Este error nos quiere decir que hemos intentado dividir entre 0 y por tanto nuestra aplicación no puede continuar. ¿Qué podemos hacer al respecto? Antes de ver eso, veamos otra cosa. ¿Qué pasa con nuestro software cuando llegamos a una excepción? A los errores en C# le llamamos excepciones. Cuando llegamos a una excepción que no está manejada, pues nuestro software se detiene. Por ejemplo, en vez de presionar F5, vamos a ejecutar nuestro software con control F5. Esto hace que no entremos en modo debugging, sino que lo hagamos como lo ejecutaría un usuario cualquiera. Presionamos control F5 y tenemos el error y nos dice que nuestra aplicación ha dejado de funcionar y que básicamente no podemos hacer nada. Podemos cerrar el programa y es todo. Podemos presionar Enter y se acabó. Es decir, tu programa completamente se vuelve inútil ante un error. ¿Qué podemos hacer entonces? Porque en algún momento nuestro software va a dar un error. Ya sea porque no haya conexión con una base de datos, ya sea porque se haya caído el internet, ya sea porque el usuario haya ingresado un dato incorrecto, o porque queramos dividir entre 0 de nuevo. En algún momento nos va a dar un error nuestra aplicación, nos va a lanzar una excepción. ¿Qué podemos hacer? Pues código como este, donde vamos a hacer una división, código peligroso, podemos encerrarlo en un bloque try. El bloque try nos permite manejar una excepción. Tenemos que esta línea de código, la cual es peligrosa, la tenemos dentro de un bloque try. Si ocurre una excepción, entonces se va a ejecutar este bloque de código, el catch. Es la analogía de lanzar y atrapar. C# lanza una excepción y con el catch la atrapamos y tratamos de que nuestro software siga continuando. Porque es muy feo que un software dé error y simplemente deje de funcionar. Entonces, supongamos que queremos ver qué va a pasar. Bueno, aquí yo voy a escribir, ha habido un error y pues veamos qué pasa. Presionamos F5, presionamos F10, 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 llegamos a la línea peligrosa. Vamos a presionar F10 a ver qué pasa. Vemos que no se nos ha mostrado en pantalla que ha habido una excepción. Simplemente pasamos al bloque catch. El bloque catch, recordamos que se va a ejecutar solamente si hay un error dentro del bloque catch. Perdón, dentro del bloque try. Entonces llegamos aquí y salimos. Presionamos F5 y vemos que nuestra aplicación no muestra que ha habido un error. O sea, muestra un mensaje de que ha habido un error, pero eso lo controlamos nosotros. Lo que no pasó fue que no explotó, no nos salió, no se nos cerró, no pasó nada malo. Esto es bastante, extremadamente útil y es fundamental que en todas tus aplicaciones, códigos peligrosos los tengas dentro de un try. ¿Qué es un código peligroso? Pues es un código que puede, bajo alguna circunstancia, lanzar un error. Vamos a colocar aquí el resultado de la división. Y vamos a decir que yo voy a dividir 6 entre 2. ¿Qué va a pasar ahora que dentro del bloque try no va a haber ningún error? Veamos. F10, F10, F10 y F10 de nuevo. No hubo ningún error. 6 entre 2 es 3. Todo bien.
Se escribe el 3 en consola, presionamos F5, escribimos el 3 en consola y todo bien, no hay ningún problema. Es decir, el bloque try nos protege cuando hay un error, y si no hay un error, pues no pasa nada. Además de try y catch, hay un tercer bloque que es importante conocer. Finally. Finally nos sirve para ejecutar un bloque de código, ya sea que no haya un error o que sí haya un error. Es decir, esto que está aquí siempre se va a ejecutar. Veamos. Vamos a volver a ejecutar nuestro software. Vamos a quitar el breakpoint y vemos que esta línea de código se ejecutó. Ahora, vamos a provocar un error de nuevo a ver qué pasa. 6 entre 0, no podemos hacerlo, pero sin embargo, el catch se ha ejecutado, el bloque del catch y también el bloque del finally. Entonces, ¿para qué nos sirve el finally? El finally nos puede servir para, por ejemplo, liberar recursos. Supongamos que hemos abierto una conexión a la base de datos, como veremos en un futuro módulo cómo se hace. Si hemos abierto dicha conexión, debemos cerrarla. Un lugar ideal para cerrarla sería el finally, ya que esto nos garantiza que haya o no haya un error, el recurso se va a liberar y todo va a quedar bien. Bien, tenemos un último tema con esto, y es que vemos que aquí pusimos la palabra exception. Recordamos que exception es pues un error. Ahora, exception en sí es todo error que puede ocurrir. Pero y si queremos, según el tipo de error que lance C#, ejecutar un distinto catch. Recuerda que los catch los vamos a poder utilizar para mitigar una situación. Aquí hemos dicho que si ocurre un divide by zero exception, entonces ejecutaremos este bloque de código y este no lo vamos a ejecutar. Veamos esto. Vamos a escribir en consola divide by zero. Entonces, ¿qué se va a escribir en consola? Pues divide by zero y siempre se va a ejecutar. Veamos. Efectivamente, divide by zero y siempre se va a ejecutar. Ha habido un error del exception, no se ejecutó porque primero se ejecutó el divide by zero. ¿Por qué se ejecutó primero el divide by zero? Pues porque la excepción fue un divide by zero exception. Si hubiésemos colocado otro catch aquí, supongamos que index out of range exception, ¿qué va a salir en consola cuando ejecutemos nuestro software? Divide by zero y siempre se va a ejecutar. Este bloque de catch no se ejecutó porque el error lanzado fue un divide by zero exception. Lo que C# hace es, si aquí hay una excepción, él busca el primer catch y dice, ok, hubo un divide by zero exception. Y aquí hay un index out of range exception. No son iguales, por tanto me voy al siguiente catch. En el siguiente catch, divide by zero exception fue lo que yo lancé, así que ejecuto este bloque de código. Como ya yo encontré la excepción que me dio, entonces no sigo buscando. Por eso, este bloque de código no se ejecuta. Y entonces llegamos al finally. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, quitamos estos dos? La excepción que va a dar se supone que es un index out of range exception. Perdón, es un divide by zero exception, pero solamente tenemos un catch para index out of range exception. ¿Qué crees que va a pasar? Vamos a ejecutar nuestro software presionando F5. Y nos lanza un error, nuestro programa se frisa totalmente y ahí quedó nuestra aplicación. Ahí murió. Esto es porque no le hicimos un catch ni al error en concreto, que era divide by zero exception, y tampoco tampoco utilizamos el catch exception, que es el que atrapa todas las excepciones posibles. Por eso es importante
por si tienes dudas, si no sabes exactamente qué tipo de excepción puede lanzar tu código, siempre al final, por si acaso, ten un buen catch exception para que así atrapes cualquier excepción que pueda ocurrir y puedas continuar la ejecución de tu software sin dificultades y sin que tu usuario vea un error tan feo como el que acabamos de ver.